Bienvenidos a El Debate. Imagina, ¿eh? Imagina por un momento que te sientas frente a una pantalla en un laboratorio clínico. Todo está completamente en silencio. El típico entorno aséptico, vaya. Exacto. Cero distracciones. Y de repente, tu cerebro reacciona con una especie de sacudida metabólica de pánico, preparando a tu cuerpo para procesar una imagen violenta. Pero, y aquí está el giro, lo hace 5 segundos antes de que el ordenador siquiera haya decidido mostrarte esa imagen. O sea, un salto temporal en toda regla. Sí, suena a, no sé, al guión de una película de ciencia ficción. Pero esto no es ficción, ocurrió realmente en el año 2002, en la Universidad de Ámsterdam. Y hoy vamos a utilizar ese peculiarito para diseccionar una de las cuestiones, diría yo, más profundas de la ciencia empírica actual. Claro, porque, a ver, si esos datos son reales y no un mero error de cálculo, nos obligan a replantearnos la mismísima naturaleza de la realidad, ¿no? Totalmente. Tradicionalmente hemos imaginado el tiempo como, como una película de celuloide que avanza fotograma a fotograma. El pasado está cerrado con llave y el futuro, pues simplemente no existe aún. Pero estos datos abren la puerta a una visión muy distinta. Hablamos de una conciencia que no está atrapada en ese fotograma actual, sino que podría operar bajo patrones cuánticos. Percibiendo eventos que aún no han sucedido. Eso es, capaz de percibir los ecos de algo que cronológicamente está en el futuro. Y precisamente, ese es el choque de perspectivas que vamos a explorar hoy a fondo. Por un lado, analizaremos las críticas del paradigma científico ortodoxo, que lógicamente exige una linealidad estricta y causal en el tiempo. La causa siempre antes del efecto. Exacto, es el pilar de la ciencia. Y por otro lado, examinaremos la teoría de la consciencia no local y este concepto tan fascinante de la retrocausalidad. Nuestro punto de partida van a ser los polémicos hallazgos de aquel estudio de resonancia magnética funcional, o fMRI, realizado por Dick Bierman y Steven Schultz. El famoso estudio sobre el presentimiento frente a estímulos emocionales. Un documento fascinante, la verdad. Lo es, sin duda. Pero, para dejar mis cartas sobre la mesa desde ya, mi postura es que las aparentes anomalías temporales en esas neuroimágenes no nos obligan a reescribir las leyes de la física. Ya. Estoy convencido de que se explican de forma mucho más terrenal, basándonos simplemente en las limitaciones metodológicas intrínsecas del propio escáner cerebral y, sobre todo, en ciertos artefactos del procesamiento estadístico. Bueno, pues yo sostendré que descartar estos datos empíricos, tachándolos de simples errores de software, es una muestra bastante evidente de ceguera institucional. ¿Ceguera? Sí, porque para mí los datos apuntan a algo mucho más grande. Muestran que la conciencia no está confinada al tiempo lineal, sino que puede operar bajo principios matemáticamente plausibles de retrocausalidad dentro del tejido cuántico. Vale, pues a ver, empecemos estableciendo los cimientos de aquel experimento porque el diseño empírico aquí es clave. Como decíamos, la ciencia clásica necesita el determinismo causal. Bierman y Solte intentaron poner esto a prueba con un diseño bastante elegante. Sí, fue bastante ingenioso. Tomaron a 10 sujetos, los metieron en un escáner fMRI y les pidieron que miraran una pantalla neutra durante exactamente, creo que eran 4,2 segundos. Sí, 4,2 segundos clavados. Vale. Pasado ese tiempo, un algoritmo elegía una imagen al azar. Podía ser un paisaje tranquilo, una escena muy violenta de violencia explícita o una fotografía erótica. Y aquí hay un detalle crucial que la gente a menudo pasa por alto. La selección del algoritmo era con reemplazo. Fundamental ese punto. O sea, la máquina no tenía memoria. Era matemáticamente imposible que el cerebro de los sujetos adivinara un patrón oculto, contando cartas, por así decirlo, porque no había ningún patrón. Cada elección era un evento totalmente independiente. Correcto. Así que, si el tiempo es estrictamente lineal, la actividad metabólica de esos cerebros durante los 4,2 segundos previos al estímulo debería haber sido una línea plana. Una línea de pura incertidumbre. Eso es. Idéntica sin importar qué imagen fuera a aparecer después. Porque, a ver, el cerebro no tiene cómo saber qué va a decidir ese generador de números aleatorios en el futuro. Claro. Pero ahí, ahí es exactamente donde los datos agitan la balsa de la ortodoxia científica. Porque los investigadores observaron que antes de que el ordenador decidiera absolutamente nada,
El flujo de sangre en la corteza visual y en la amígdala de los sujetos ya mostraba alteraciones. Estaban reaccionando de manera diferente antes del estímulo, dependiendo de si la imagen futura iba a ser neutra o extrema. Vale, y ese es el dato bruto en el que ambos estamos de acuerdo. Los gráficos muestran claramente esa curva anticipatoria, pero y aquí es donde mi perspectiva se ancla en la física clásica y en el método puro y duro. Esto no es precognición. ¿Ah, no? No. Hay que entender qué es exactamente y cómo funciona una fMRI. A ver, un escáner no te pone un cable microscópico en la neurona para medir la electricidad instantánea, ¿sabes? Claro, mide la respuesta BOLD, el contraste dependiente del nivel de oxígeno en la sangre. Exactamente, el reflejo metabólico. Cuando una neurona dispara porque procesa una imagen, necesita energía, y el cuerpo le bombea sangre oxigenada. Pero esa respuesta hemodinámica es torpe, es muy lenta, tarda varios segundos en llegar a su pico y luego en decaer. Sí, es una curva bastante amplia. Y dado que la fMRI recoge datos de miles y miles de voxeles, que son como pequeños cubos tridimensionales de tejido cerebral, en cada escaneo la señal que llega al ordenador está llenísima de ruido térmico y fisiológico. Y para limpiar ese ruido usan algoritmos. Eso es, usan un software de preprocesamiento que aplica filtros matemáticos de suavizado temporal. Y aquí es donde está la trampa. Sé por dónde vas a ir. Me vas a hablar del backwards leakage, ¿verdad? Efectivamente, la famosa filtración retrospectiva. Espera, para aclarar este concepto técnico a quienes nos escuchan, piensa en esta analogía. Si quemas una casa hoy, el humo, empujado por el viento, puede manchar la acera de enfrente, que en realidad nunca estuvo en llamas. Ya. Pues para la neuroimagen ortodoxa, la respuesta cerebral masiva que ocurre después de ver la imagen violenta es ese incendio. Y el filtro matemático del software, al intentar suavizar la curva de datos para que quede bonita, literalmente desliza parte de esa campana de actividad hacia atrás en el tiempo estadístico. O sea que el humo del futuro mancha el pasado. A un algoritmo de limpieza deficiente. Y a eso súmale que hablamos de solo 10 personas frente a cientos de miles de voxeles. O sea, es el escenario ideal para pescar datos falsos positivos. A ver, lo entiendo. Y lo abordo desde un ángulo diferente. Si limitamos nuestra visión del cerebro a, no sé, una especie de computadora de tuberías donde solo fluye sangre y azúcar, pues claro, la salida más fácil y cómoda es culpar al algoritmo y hablar del humo, ¿no? Bueno, no es la más cómoda, es la más parsimoniosa. Ya, pero fíjate en un detalle de los datos crudos donde esa excusa del filtro temporal que mencionas se rompe por completo. A ver, ¿dónde se rompe exactamente? En la especificidad biológica. Piensa en esto. Si este presentimiento fuera un mero error algorítmico, un simple borrón estadístico provocado por el software de limpieza, ¿ese humo debería manchar el registro previo de manera indiscriminada? Vale. Debería ser un ruido genérico, porque, vamos a ver, el software de un escáner no tiene ni idea de biología evolutiva. No sabe si el sujeto que está tumbado dentro de la máquina es un hombre o una mujer, y francamente le importa un bledo. Sí, eso te lo concedo. El algoritmo es ciego a eso. Entonces, ¿cómo explica el supuesto error de software que los patrones de flujo sanguíneo mutaran de forma distinta según el género de los participantes? Fíjate, el cerebro de las mujeres del estudio mostró una preparación metabólica específica anticipando imágenes de sangre, de peligro y de interacciones sexuales. Por el contrario, el flujo sanguíneo de los hombres mutaba preparándose de forma muy particular, casi exclusivamente ante la inminencia de un estímulo erótico. Ya. Esto encaja de lleno con las estrategias de supervivencia y reproducción de nuestra psicología evolutiva. Un algoritmo matemático defectuoso no discrimina por sexo. Si fuera solo backwards leakage, el error sería, como decíamos, ciego. A ver, reconozco que esa diferencia evolutiva en los datos crudos es un aspecto que descoloca. Es una anomalía dentro de la anomalía. Pero la alternativa que planteas es un salto al vacío impresionante. ¿Por qué? Porque si me exiges que abandone la explicación del artefacto estadístico y del error metodológico, me tienes que proveer de un mecanismo físico real. O sea, ¿cómo viaja la información desde el segundo 5 hacia el segundo 0 dentro del interior de un cráneo? Pues es que tenemos ese marco teórico. Y, ojo, quiero dejar muy claro que no estoy hablando de misticismo barato ni de telepatía de un manual de autoayuda. Estoy hablando de física cuántica rigurosa. Vale, te escucho.
La retrocausalidad es una solución perfectamente legítima en las ecuaciones de la mecánica cuántica. El problema que tenemos es que seguimos atados mentalmente a la idea de la flecha del tiempo de la termodinámica del siglo XIX. Hombre, es que la termodinámica funciona bastante bien en nuestro día a día. Funciona a nivel macro, claro. Pero si miramos los experimentos de elección retrasada, como los propuestos por el famoso físico John Wheeler, vemos que a nivel fundamental el tiempo no es rígido en absoluto. Espera, antes de avanzar a la biología blanda del cerebro, explícame un poco gráficamente cómo funciona ese experimento de Wheeler, porque para el oyente escuchar que el futuro altera el pasado suena francamente a magia pura. ¿Cómo sabemos empíricamente en un laboratorio que una partícula ha cambiado su propio pasado? Claro, a ver, vamos a aterrizarlo para que se entienda. Imagina que disparas una sola partícula de luz, un fotón, hacia una barrera que tiene 2 rendijas. El clásico experimento de la doble rendija. Ese mismo. Según la física cuántica, si no miras por qué rendija pasa, el fotón se comporta como una onda de probabilidad. Pasa por ambas rendijas a la vez y crea un patrón de interferencia en la pared del fondo. Como las olas del agua. Exacto. Pero si pones un detector para espiarlo y ver exactamente por qué rendija cruza, la onda colapsa y el fotón elige comportarse como una partícula sólida, como una bala, pasando solo por una rendija. Vale, hasta ahí todo correcto, es física cuántica estándar. Bueno, pues Wheeler introdujo una trampa temporal brutal en este concepto. Dijo, ¿qué pasa si dejamos que el fotón pase la barrera de las rendijas sin ser observado, actuando como una onda? Pero tomamos la decisión de encender el detector después de que ya haya cruzado la barrera, justo un instante antes de impactar en el fondo. O sea, cuando la luz, en teoría, ya ha decidido su naturaleza al cruzar la barrera. Precisamente. Y cuando esto se realizó por fin en un laboratorio empírico con tecnología moderna, el resultado fue alucinante. ¿Qué pasó? Si los científicos decidían medirlo después de que cruzara, el fotón impactaba en la pared como partícula. Actuaba como si, de algún modo incomprensible, supiera en el pasado la decisión que el científico iba a tomar en el futuro, reescribiendo retrospectivamente su trayectoria a través de las rendijas. Ya, las condiciones de frontera del futuro alteraron un evento previo. Así de simple. A ver, entiendo por qué piensas eso y estoy de acuerdo en que el experimento de Wheeler es uno de los mayores triunfos conceptuales de la cuántica. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva algo diferente cuando cruzamos esa frontera hacia la biología. Dime. Estás cogiendo un comportamiento fascinante de un fotón aislado, un fotón viajando en el vacío perfecto de un interferómetro, a temperaturas cercanas al cero absoluto, y lo estás extrapolando sin más a la maquinaria del cerebro humano. Bueno, no es sin más. Pero es que existe una diferencia monumental que es insalvable para casi cualquier biofísico serio hoy en día. Te refieres al viejo problema de la escala y la temperatura, imagino. Exacto. El cerebro es un órgano macroscópico, es masivo, es húmedo y sobre todo está caliente a 37 grados centígrados. La física cuántica, por su naturaleza, es extremadamente frágil. Ya, la de coherencia. Sí. En un entorno sometido a ese ruido térmico caótico constante, cualquier estado de coherencia cuántica, esa capacidad de estar en múltiples estados o de enlazarse temporalmente con el futuro, sufriría una decoherencia ambiental inmediata. Colapsaría en una fracción ínfima de un femtosegundo. No hay forma física conocida de mantener un estado cuántico el tiempo suficiente para que un estímulo violento en una pantalla envíe una señal retrocausal de 5 segundos enteros hacia la amígdala. Es fisiológicamente inviable. A ver, sería inviable si el cerebro operara simplemente como una sopa química abierta. Pero aquí es donde entra la biología cuántica. Y en concreto la hipótesis de orquestación objetiva que propusieron el físico Roger Penrose y el anestesista Stuart Hameroff. Los microtúbulos. Exacto. Ellos postulan que la conciencia no surge de las conexiones sinápticas convencionales en la superficie de la neurona, sino de estructuras diminutas dentro del propio citoesqueleto celular, llamadas microtúbulos. Que son básicamente tubos huecos de proteínas que forman el andamiaje estructural de la célula. Así es, pero Hameroff y Penrose observaron que estos microtúbulos tienen una geometría cristalina perfecta, forman celosías,
y proponen que actúan, para que nos entendamos, esencialmente como termos biológicos. Termos. Sí, están rodeados de una zona libre de agua en el interior de la neurona, que aísla las vibraciones cuánticas de esa decoherencia térmica del cerebro húmedo que mencionabas. Según esta teoría, los microtúbulos son perfectamente capaces de mantener procesos de coherencia cuántica macroscópica. Y si tenemos coherencia cuántica protegida dentro del cerebro, el sistema nervioso pasa a ser un procesador cuántico en toda regla. Vale. Supongamos por un momento que te compro la teoría de los microtúbulos aislando estados cuánticos, lo cual ya es mucho suponer. Pero aún queda el salto mortal hacia viajar en el tiempo. Es que en la cuántica el tiempo no es la flecha inquebrantable de la termodinámica clásica. Piensa en el universo como un bloque masivo de espacio-tiempo, donde pasado, presente y futuro coexisten. El universo bloque de Einstein. Sí. En ese modelo, la conciencia humana no sería un producto segregado por el cráneo, como el hígado segregabilis. Sería más bien un transceptor, un sintonizador que se mueve por ese bloque de información. Ya veo por dónde vas. En el experimento de Birman, el momento de máxima intensidad emocional, ver la fotografía gore o erótica, actúa como un evento masivo de colapso de la función de onda. Y eso provoca una entropía invertida. El impacto de esa experiencia viaja contracorriente cronológicamente a través de esos microtúbulos, enviando un potencial de acción retrocausal. Por eso el tejido biológico previo se prepara para el impacto antes de que suceda. O sea, es decir, que no estamos adivinando el futuro estadísticamente, sino recordando, físicamente hablando, un impacto emocional que ya ha sucedido en ese bloque espacio-temporal. Exactamente. Estamos resonando con nuestro propio estado futuro. Vale. A ver, es una teoría bellísima, ¿eh? Casi poética, te lo reconozco. Pero metodológicamente es caminar sobre hielo muy, muy fino. ¿Por qué lo dices? Porque estás apilando especulaciones. Especulamos primero que la fMRI no falló por ruido estadístico. Sobre eso, especulamos que los microtúbulos sostienen la coherencia a 37 grados, algo que, ojo, los biólogos experimentales aún no han demostrado fehacientemente in vivo. Bueno, hay estudios recientes sobre resonancia en... Sí, pero no es consenso. Y sobre eso especulamos que la retrocausalidad de los fotones aplica a redes neuronales complejas. Fíjate en el problema lógico fundamental aquí. Si el cerebro humano pudiera rutinariamente enviar información hacia atrás en el tiempo, las paradojas causales habrían destruido nuestra coherencia evolutiva. No necesariamente. Claro que sí. Piensa, si sientes el presentimiento de que viene un león y te giras y lo evitas, la causa del presentimiento en el futuro desaparece, porque no te ha atacado. Y si desaparece, anula tu presentimiento en el pasado, con lo cual no esquivas al león y te come. Ya, la paradoja del abuelo versión sabana africana. Exacto. La navaja de Occam nos exige agotar las explicaciones simples y prosaicas, como el ruido estadístico en muestras minúsculas de 10 personas, antes de invocar máquinas del tiempo cuánticas en nuestras cabezas. Es un argumento convincente, lo admito, pero ¿has considerado alguna vez que esa devoción casi eclesiástica a la navaja de Occam a menudo amputa descubrimientos vitales antes de nacer? No lo creo. Sí, y esto nos lleva inevitablemente al verdadero terreno de fricción de todo esto. Cuando estas anomalías chocan en el límite de la física y la biología, la reacción de la ortodoxia académica no es la simple curiosidad técnica. Es el rechazo sistémico, puro y duro. Hay un mercado de la certeza que las instituciones necesitan proteger a toda costa. Espera. ¿Me estás diciendo que ignorar estudios sobre presentimiento responde a una especie de censura o de geopolítica académica y no a un simple filtro de calidad científica? Absolutamente. A ver, la ciencia no se hace en el vacío, requiere fondos masivos, becas y opera dentro de una infraestructura financiera gigantesca. Nuestra sociedad actual, nuestro sistema económico entero, se basa en un universo puramente mecanicista y predecible. Ya. Piensa en la industria farmacéutica o en el conductismo que alimenta los algoritmos de Silicon Valley. Todos ellos necesitan una linealidad absoluta. Si aplico el estímulo A hoy, obtendré invariablemente la reacción B mañana. Vale. Pero si la academia acepta investigar de frente con fondos millonarios la posibilidad de que nuestro cerebro interactúe en un tejido cuántico donde el futuro altera el presente, el andamiaje del determinismo colapsa.
Si el libre albedrío es un lazo cuántico, no puedes predecir perfiles de consumo ni diseñar moléculas que dominen la conducta de manera unidireccional. Vale, entiendo tu punto sobre el impacto filosófico, pero... Es que por eso ocurre. Por eso incluso cuando existen metaanálisis gigantescos que recogen décadas de estudios independientes sobre anticipación anómala con una significancia estadística aplastante, se publican relegados en revistas de segunda línea. Tienen que usar eufemismos absurdos como capacidad predictiva anticipatoria para evitar que al revisor de turno de una revista de alto impacto le dé un síncope. Esconden los datos bajo la acusación perpetua del phishing de datos o la pesca estadística, pero en el fondo yo estoy segura de que es miedo institucional a descubrir que no somos algoritmos biológicos unidireccionales. A ver, tengo que rechazar tajantemente esa noción de un pánico corporativo sistémico o una especie de conspiración en la sombra del conductismo. No es conspiración, es inercia del sistema. Pero lo que tú interpretas como el miedo a descubrir nuestra verdadera naturaleza no lineal, yo lo llamo francamente el filtro de seguridad más indispensable que tiene la humanidad frente a la superstición. ¿Superstición? Sí, el escepticismo institucional no está patrocinado por las corporaciones tecnológicas para venderte anuncios de zapatillas. Es el anticuerpo natural del método científico. Su función es precisamente evitar que tomemos un ruido estadístico de un estudio de 2002 con apenas 10 personas y de repente, pues tiremos a la basura toda la termodinámica. Pero es que no es solo ese estudio de 2002, existen docenas y docenas de réplicas que muestran exactamente la misma perturbación preestímulo. Ya, pero réplicas que en su inmensa gran mayoría adolecen de los mismos problemas de flexibilidad analítica y de suavizado algorítmico que hemos discutido antes. La ciencia debe ser inherentemente conservadora para ser confiable. Conservadora hasta el punto de la ceguera. No conservadora hasta el punto del rigor. Si vas a afirmar que el cerebro humano puede recibir emails biológicos del futuro cuántico, la carga de la prueba es tuya. Y tiene que ser una prueba titánica. Ya. Exigir que esto se replique no con 10 sujetos ni con 100, sino con 1000 en 10 laboratorios independientes a la vez, usando diferentes marcas de escáneres y, sobre todo, con protocolos de análisis preregistrados que prohíban matemáticamente cualquier backwards leakage en el software, eso no es censura. Es el rigor básico que se le exige a cualquier fármaco. Hasta que eso pase, reescribir la física fundamental me parece prematuro. Estoy totalmente de acuerdo en que el rigor debe ser extremo, faltaría más. Pero aquí hay una profecía que se cumple a sí misma. ¿En qué sentido? En que si estigmatizas el campo desde el minuto 1, tachándolo de pseudociencia simplemente porque sus resultados iniciales no encajan en el paradigma mecanicista dominante, nunca jamás se asignarán las becas multimillonarias necesarias para hacer ese estudio soñado a gran escala con 1000 personas en 10 laboratorios. Bueno, ahí tienes parte de razón empírica. Claro, el método científico se convierte así en una puerta de acceso restringido, preseleccionando qué anomalías son dignas de estudiarse basándose en los prejuicios del mapa preexistente. Es cierto. Es justo reconocer que los sistemas de financiación científica tienden a premiar las apuestas seguras muy por encima de las disrupciones radicales. Te lo concedo. Pero bueno, para ir sintetizando mi posición a la luz de todo este fascinante intercambio metodológico y físico, mantengo firmemente que la cautela absoluta es el único pilar del progreso duradero. Acepto que los datos de Bierman y Scholke muestran esa fascinante curva metabólica antes del estímulo, y también acepto, como bien apuntabas, que el sesgo de género en la respuesta añade una capa de complejidad al debate que el simple error de software no explica fácilmente. Exacto. Sin embargo, antes de abrazar la retrocausalidad cuántica y los microtúbulos térmicamente aislados, creo que la postura más responsable es agotar hasta la última de las explicaciones mecanicistas. Debemos mantener la exigencia de replicaciones incontrovertibles que eliminen de raíz los artefactos del procesamiento de la señal. Ya. Pues yo resumiría mi postura como una advertencia precisamente sobre los límites de esa cautela extrema. Te escucho. Apoyados por décadas de otras anomalías estadísticas en este campo de la cognición, son grietas evidentes en el mudo de la linealidad estricta. Si solo nos dedicamos a tapar esas grietas con masilla retórica como el ruido algorítmico o la consabida navaja de Occam, nos estamos privando nosotros mismos de la oportunidad de comprender nuestra verdadera naturaleza como entidades que interactúan activamente con un bloque espacio-temporal absoluto. Bueno, creo que
Pese a la enorme distancia filosófica entre nuestras interpretaciones, ambos podemos converger en un punto fundamental. La anomalía es, y siempre debe ser, el motor real de la ciencia. Totalmente de acuerdo. Datos extraños y escurridizos, como los recogidos en aquel escáner en Ámsterdam, son vitales. Nos obligan a mantener una vigilancia constante sobre esa frontera que a menudo es mucho más borrosa de lo que la academia admite, entre el cerebro orgánico, las profundidades teóricas de la física cuántica y los límites del dogma establecido. Así es, y en última instancia, todo este material nos lanza un reto monumental. Nos obliga a cuestionar quiénes somos realmente frente a la magnitud abrumadora del tiempo. Nos empuja a preguntarnos si somos simplemente pasajeros atrapados en una cinta transportadora, limitados a registrar mecánicamente el tic-tac del presente que nos dicta el pasado, o si, en el fondo, nuestra conciencia es un instrumento de resonancia mucho más misterioso, un sistema capaz, aunque solo sea por una fracción mínima de segundo, de escuchar los inconfundibles ecos del futuro acercándose. Qué gran reflexión para terminar. Lo dejamos aquí por hoy. Ha sido un verdadero placer diseccionar esto contigo. Igualmente, un placer. Hasta el próximo debate.